Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a pues otro episodio más de esto que es Somos Músicos. En esta ocasión tenemos de invitada a una violinista que puedo decir que pues en los días que la he conocido y he escuchado su trabajo, me ha gustado mucho. Es una gran violinista bueno, a mi parecer personal, y yo sé que ustedes van a decir lo mismo. Y pues bueno, nos dejamos como siempre de tanta palabrería y de tanto rollo. Con ustedes, Alejandra Ávila. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Alejandra Ávila, soy violinista, soy de Guanajuato, en específico de León, pero actualmente vivo en Ciudad de México. Vaya, sí, bueno, pues antes que nada agradecerte por aceptar nuestra invitación. Sé que somos un poquito insistentes, pero todo es con un buen fin. Y bueno, León, un hermoso lugar, un lugar que ha dado muchísimas estrellas, obviamente tú una de ellas. Y pues bueno, empecemos por el principio, dicen en mi pueblo. ¿Cómo empieza tu historia en la música? Mm, Bueno, yo empecé chiquitita, yo empecé más o menos a los 9 años, 9, 10 años. Empecé tocando guitarra, que yo creo que es el instrumento que tiene un poco más de acceso. Entonces empecé aprendiendo guitarra, tuve un maestro particular, duré varios años tocando guitarra. Después, al año de estar tocando guitarra, empecé con piano. Me inscribí a una biblioteca donde había clases de baile, clases de violín, clases de piano, clases de guitarra. Entonces ahí yo me había inscrito a clases de piano. Era una biblioteca, es una biblioteca comunitaria, todavía existe, es un proyecto social allá en León. Después, donde yo estudiaba piano, había una orquesta sinfónica de niños, era una orquesta comunitaria. Entonces, pues no había como percatado muy bien. Y pues bueno, mi mamá siempre me ha apoyado y todo, entonces, pues ahí va mamá a buscar informes de la orquesta. Entonces, pues creo que uno como niño el primer instrumento que ve pues es el violín, ¿no? Entonces, pues me inscribo y pues bueno, ya escogí el violín y pues aquí estamos. Sí, bueno, vamos con preguntas básicas. Claro. ¿Cómo dices, sabes que quiero estudiar música? ¿Cómo llega ese momento? O sea, porque más adelante te voy a preguntar cómo es que tú decides estudiar música a nivel profesional, pero ¿cómo decides iniciar en la música? ¿Cuál fue? ¿Te guiaste por algún famoso, algún conocido? ¿En tu familia son músicos? Mm, no, mi familia no es de músicos. Solamente actualmente nos dedicamos a la música, mi hermano y yo, pero yo creo que fue como curiosidad, no sé, siempre fue como esa chispita de la música, ¿no? Siempre me ha gustado mucho, en especial, obviamente creo que como todos escuchábamos, pues mexicano, ¿no? Que es mariachi. Eh, entonces como que desde ahí empezaba así como que me gusta y uno chiquito pues entonaba las canciones y es divertido y es padre, ¿no? Entonces yo creo que fue más curiosidad de saber qué era aprender, ¿no? De aprender un instrumento, qué es aprender sobre la música, ¿no? Porque al final del día, pues es un arte. Entonces, sí, fue curiosidad más que nada. Sí, yo comprendo y hay un punto que tomaste muy bueno. Hace muchísimos años, cuando yo empecé en la música, yo en el conservatorio, yo empecé mucho más chico que tú, muchísimo más. Yo iba yo también para guitarra. Yo creo que de mi generación, de esa generación de músicos que empezamos en el conservatorio hace muchos años, muchos íbamos para guitarra. ¿Por qué? Porque yo creo que el pensar de nuestras familias, bueno, en mi caso, nadie es músico igual, nadie, literalmente nadie. Eh, Pensaban que era un instrumento muy accesible, ¿sí? Que tal vez ese instrumento era, pues no sé, en el costo, que lo podías encontrar, que era muy conocido, etcétera. A mí me tocó una clase en un salón donde estaba junto, bueno, que estaba junto a donde ensayaba la orquesta sinfónica. Y obviamente me pasó lo mismo que tú dices.
yo vi el violín, lo escuché y yo dije, de aquí soy. Me acuerdo que estaban tocando no me acuerdo si era un concierto de Paganini o era una ópera una obra de Schubert, perdón. Entonces yo me enamoré del violín y yo a los 4, 5, 6 años yo dije, no, 5 o 6 años yo dije, yo quiero tocar violín, punto. Y yo creo que, bueno, desafortunadamente en el paso del tiempo el violín no fue para mí, como que no hicimos ese match. Pero sí, a mucha gente que nos está oyendo, ¿por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces existe ese vaivén en el que nosotros quisiéramos o pensamos en empezar en algún instrumento, pero realmente hasta que no estamos dentro del mundo de la música, no nos enamoramos y nos quedamos con un instrumento. No sé tú qué me puedas decir sobre eso. Ay, pues es que son muchas cosas, ¿no? Yo no pensé, pues cuando estaba chiquita, dedicarme a la música, ¿no? O dedicarme al violín, pero ya cuando estás dentro, ya no lo tomas como hobby, ya es como, ya se convierte en una pasión, ¿no? Y pues vaya, creo que, Y pues, no sé, sí, y el como violín dice, es. ajá, y como dice nuestro lema, nuestro logo, pues eso es lo que hay y eso es lo que nos toca. Y bueno, Sí. ok, antes que nada, también te quiero dar la bienvenida a este grupo selecto que somos las ovejas negras de la familia, en las que no existen músicos y que por alguna razón nosotros decidimos dedicarnos a la música. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno. Bueno, mamá empieza, no sé el nombre de tu mamá, pero un cordial saludo para ella. Empieza tu mamá a pedir informes y cómo es que logras entrar, cómo es, ya una vez que entras, cómo ver ese mundo desde otra perspectiva. Bueno, mi mamá pide informes, normal, pues va, es que mi niña quiere inscribirse. Bueno, siempre sí hemos ido mi hermano y yo, ¿no? Entonces, pues bueno, me pedí informes y todo, y entramos, porque es una orquesta infantil, una orquesta comunitaria, es de parte del Sistema Nacional de Fomento Musical. Entonces entramos y pues obviamente con otros 10 niños, que pues ahora de nuestra generación nadie se dedica a la música más que mi hermano y yo. Entonces pues nos tocaron maestros, wow, como personas increíbles y como músicos también. Entonces siempre estuvieron de la mano con nosotros, pero siempre fue, al principio fue como una forma de juego, como de adentrarnos en la música en forma de juego. Y pues vaya, yo disfruté muchísimo mi etapa inicial con el violín, ¿no? Ya después empieza la presión ay, sí, es que me gustaría tocar tal esto, o me gustaría después tocar esto. Entonces es donde empieza también la chispita de, ¿y si me dedico a la música? Y porque a veces también este, vaya, pues el rango de trabajo y de que somos muchísimos violinistas, ¿no? Y que todos queremos en una parte ser el mejor o saberlo todo cuando no es así, ¿no? A veces, pues, cada quien aprende a su paso y pues bueno, creo que de ahí nace un poquito la chispita de quererme dedicar a la música y pues mis maestros me apoyaron muchísimo. Ok, sí, lo hemos dicho muchas veces aquí y lo hemos repetido y no nos cansaremos de decirlo. No todos los músicos somos iguales. Es cierto, nos dedicamos a lo mismo. Podremos tener el mismo instrumento. En el caso del violín, podremos tener un Stradivarius. Podremos tener el mismo arco, podremos usar la misma brea, el mismo cojín, el mismo estuche, tener el mismo atril, las mismas partituras, imprimirlas con la misma impresora, etcétera, ¿no? Pero no todos somos iguales, todos tenemos unas capacidades diferentes. Yo siempre he dicho, si tú, alégrate de si tus amigos hicieron esto, alégrate por ellos. Qué bueno, felicidades. A lo mejor a ti no te sale, pero a lo mejor a ti te salen otras cosas que a ellos no. Y así nos vamos y dejemos ese círculo tóxico que existe en la Claro. música, en el que
siempre queremos competir contra nosotros, no solo contra nosotros mismos, sino contra los demás, y perdemos ese horizonte en el que pues es disfrutar la música, convertimos la música en algo más tedioso cuando en realidad pues podremos apoyarnos. Pero bueno, ok. ¿Y cómo, bueno, tú empiezas desde chiquita, ¿y cómo llevas a la par esa vida? O sea, porque obviamente te entiendo un poco en cierta manera, pero ¿cómo es que, o sea, además de estudiar música, tienes que estudiar la primaria, tienes que llevar otras materias, tienes que llevar la secundaria, tienes que llevar a cuestas esa, esa carga que es, porque a esa edad los compañeros, los amigos no entienden muy bien lo que es estudiar música. Muchas veces hasta hoy en día, ya que somos profesionales o semiprofesionales o nos dedicamos a esto, no lo comprenden como tal. Pero ¿cómo fue llevar esa etapa de que, o sea, tengo que ir a la primaria, a la secundaria, a la prepa, pero también tengo que estudiar música? Pues fue complicado, ¿no? Porque pues obviamente uno, pues creo que en parte entra la presión social, ¿no? De es que no sales, es que tú nada más a tu violín y todo este rollo, pero siempre derechito el camino, siempre, siempre. Y pues bueno, me gusta mucho, ¿no? Me gustaba mucho estudiar hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente, pues ahora que me dedico a esto, tengo que estudiar, pero disfruto estudiar, ¿no? Y me gusta. Pero, pues vaya, desde chiquita, pues siempre tuve como esa disciplina de escuela, orquesta, y llegaba en la noche a mi casa a hacer tarea y luego estudiar un ratito violín y descansaba porque al día siguiente a la mañana me tenía que levantar temprano, seguir con la tarea de la escuela y la rutina de siempre, ¿no? Ya después, como a los 13 años más o menos, empecé a trabajar. Yo no solamente me enfoco a la música clásica, también toqué mariachi por varios años, entonces también es algo que me gustaba mucho y como todo, pues no es tan normal que a lo mejor una niña de 13 años trabajando en el mariachi cuando es un ambiente tan precioso, una música tan preciosa, pero a veces el ambiente en el que se trabaja, por ejemplo, con los clientes que trabajas, ¿no? A veces es pesado, pero pues así fui como de una rutina siempre muy ajetreada y pues estaba acostumbrada ya a eso, ¿no? Entonces, pues es como todo, ¿no? La presión social de los compañeros de la prepa o de la secundaria, de la primaria, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Pero, pues bueno, creo que también es de uno que siempre persigas lo que quieres, ¿no? Ya, incluso en la universidad, yo estudié 2 años pedagogía y a veces también es pesado, ¿no? Y es increíble, pero pues bueno, creo que es bueno para uno mismo también. Sí, pregunto esto porque en muchas ocasiones a mí me sucedió lo mismo. Yo sé que la gente está diciendo, nah, pero pues estamos oyendo a la invitada, no a ti. Ok, es mi podcast, yo hago con él lo que quiera. Eh, no, sí, pero en muchas ocasiones yo creo que no somos los únicos. Nos ha tocado a muchos vivir etapas así, etapas en las que incluso podemos llegar a ser hasta discriminados en cierta manera porque somos músicos, porque muchas veces la gente no comprende, como tú lo mencionabas, muchas veces nos llegan a mencionar esa frase tan molesta para nosotros de las que es que tú y tu música, no te decimos, vamos a tal lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y no puedes porque tienes que ensayar, porque vas a sacar el recital, porque vas a hacer esto. A mí me decía una ocasión un amigo que lo acabo de encontrar hace pocos días y me dio muchísimo gusto verlo y me dijo, güey, de chiquito yo, discúlpame, yo no entendía yo la magnitud que era estudiar música y ahora te veo tan feliz y me da muchísimo gusto. Discúlpame porque yo no te comprendí. Pero ¿por qué digo esto? Porque él en una ocasión me dijo, güey, ¿cómo es posible que tú te estreses tanto, te preocupes tanto, practiques tanto, o sea, practiques 300 horas para llegar a tocar 15 minutos? O sea, simplemente
tú me has explicado que leer música, leer las notas es como leer ortografía, cosas así, gramática y todo eso. Pues simplemente lee, llega, lee y ya, punto. Yo le decía yo, güey, es que no, las cosas muy diferentes. Sí, muchas veces la gente no nos llega a comprender que ser músico implica dedicar muchísimas cosas y perder muchísimas cosas de nuestra vida. Sí, es invertir 300 horas de ensayos para tocar 3 minutos, para recibir 10 segundos de aplausos, para recibir 30 minutos de críticas. La vida del músico a veces no es tan sencilla como pareciera y nosotros, los que empezamos desde muy chicos, nos toca vivir esa etapa que, güey, no, a ti no te vamos a invitar porque, pues no, tienes que ensayar, siempre estás ensayando, siempre esto, siempre el otro. Y yo les digo, si ustedes tienen un amigo músico que se dedique a la música y en alguna ocasión llega a ir a alguno de sus planes, llega a salir, llega a hacer esto, valórenlo, porque no saben el sacrificio que a veces representa para nosotros el poder hacer alguna actividad fuera de la música. Actualmente, por ejemplo, ahorita que ya somos profesionales o que ya estamos en el mundo profesional, no saben lo pesado que es, por ejemplo, preparar una clase, los que somos arreglistas, compositores, preparar algún arreglo, hacer alguna composición, revisar tareas, etcétera. Entonces, pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema. A mí ya saben que si no me jalan la rienda, yo me voy de vacaciones. Bueno, pasa toda esta etapa, pasa estos momentos, vives todo lo que es primaria, secundaria, llegas a la prepa y me comentabas que estudiaste pedagogía. ¿Estudiar pedagogía fue antes o después de decidir estudiar música profesionalmente? Fue antes Ok. bueno, siempre traía la espinita ya de dedicarme a la música. Ya, de hecho, cuando tenía 17 años, yo ya estaba planeando, siempre decía, quiero ir a Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México, porque, digo, está más cerquita a la Universidad de Guanajuato, ¿no? En Guanajuato me queda 1 hora de mi casa, pero yo quería venir a la Ciudad de México. Entonces, ya tenía planeado, como que venir a hacer audiciones, porque pues es un proceso pesado, ¿no? Y es un proceso pues largo también. Entonces, pues tras pandemia, no hay audiciones, en la escuela donde yo estudio no abrieron audiciones, fue así la chispita de, bueno, me dedico a pedagogía, ¿no? Que también me gusta muchísimo la enseñanza, me gusta muchísimo y disfruté el tiempo que estudié pedagogía. Ya después, hace como unos 6 meses más o menos, sale convocatoria a la Orquesta Escuela Carlos Chávez, me animo, empiezo, porque dejé un lapso de tiempo de estudiar, o sea, dejé un poquito el violín por dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces, pues volví a estudiar, volví a ponerme las pilas y todo, y pues ingreso a la escuela, y pues así. Y así nada más. Bueno, es muy cierto y me gustaría preguntarte, ¿cómo se siente ese momento en el que tienes que dejar el instrumento? O sea, el instrumento, yo tenía un maestro, y esto es muy curioso y me da muchísima gracia hasta hoy en día que han pasado tantos años, que él decía, tu instrumento va a ser tu marido o tu esposa durante toda tu vida, porque tú podrás salir de la música, pero la música nunca va a salir de ti. Si la música es lo tuyo, eso siempre va a pasar. Y ¿cómo es ese momento? O sea, ¿cómo es esa etapa en la que tú dejas el instrumento y porque tienes que hacer otras acciones, tienes que hacer otras actividades, no sé, con todo esto de la pandemia, que ojalá ya te acabes, ¿cómo es tener que dedicarse a otras acciones, las clases en línea, el que, pues como los maestros veían que pues estabas en tu casa y tenías toda la disponibilidad del mundo, entre comillas, para ellos, te saturaban de clases, de materias, de tareas, de trabajos? ¿Cómo es eso de que dices, chin, ya llevo 3 días de no ensayar, ya llevo una semana y esa semana ya se convirtió en un mes y ese mes ya lleva mes y medio? Cómo es ese momento? ¿Cómo vives esa etapa? Mm, al principio fue, bueno, yo creo que toda esa etapa fue difícil, difícil, porque a pesar de que me dedicaba a otra cosa que me gustaba también mucho,
el violín es mi mundo, entonces sí, como el dejar de lado un poco eso, sí fue un poco frustrante, fue triste, ¿no? Porque ya llevaba un proceso, ya llevaba experiencias en el violín, ya llevaba ya tiempo, ¿no? Entonces fue difícil, fue muy difícil y no me arrepiento porque pues seguí aprendiendo, ¿no? Seguía, de alguna u otra forma seguía aprendiendo otros temas que me gustaban, pero sí dejar el violín para mí pues fue triste, ¿no? Y hasta el día de hoy pienso, ay, qué difícil, ¿no? Pero pues bueno, creo que la música ganó y pues ahora que me dedico a esto, la verdad es que también me siento feliz y pues vaya, ya, pues le sigo, ¿no? Bueno, nosotros aquí en este podcast nos podemos hacer la tarea siempre, que es hacer una pequeña investigación, buscar videitos, conocidos que tal vez puedan darnos alguna semblanza un poquito de nuestros invitados. Y a mí me han comentado que tú tienes una técnica particular, que tienes una muy buena técnica que a pesar de no tener una escuela, ¿cómo se puede decir? Académica ortodoxa en el sentido de que no estudiaste desde el principio en conservatorios y en, no sé, en universidades, como se supone que mucha gente cree que si empiezas a estudiar desde ahí ya eres buenísimo, pero me han comentado que tienes, y yo lo vi un video, no te puedo decir el nombre exacto porque no me acuerdo, pero tienes una técnica muy correcta, muy elegante, no sé cómo decirlo porque no soy violinista, o sea, entonces no te podré yo. Pero, ¿cómo desarrollas, cómo vives con esa técnica? ¿Y en qué momento dices, sabes qué? Pues soy buena en lo que hago. ¿Te has considerado eso o crees que tal vez necesitas mejorar? ¿O cómo es eso? No me considero buena, este, vaya, no, yo creo que la vida nos ha dado muchas vueltas y pues muchos aprendizajes, ¿no? Yo actualmente estudio violín, pero no quiere decir que sea muy buena o que sea experta o no, porque sigo aprendiendo, ¿no? Y yo creo que es eso, la música es eso, y yo creo que por eso estoy enamorada de la música, porque sigo aprendiendo y voy a mi ritmo, voy a mi paso y pues me siento orgullosa de lo que sé ahorita, ¿no? Y vaya, trato de retribuirlo, ¿no? De, de no sé, ayudar a los demás, ¿no? Todos somos compañeros y yo creo que eso es la música, compartirla. Ok, sí, yo sé que se te hizo un poquito extraño mi pregunta anterior y mi comentario, pero va en el sentido de esto. En la música, y no me dejarás mentir, y mucha gente no me dejará mentir, en la música existe este orgullo, digámoslo así, este orgullo musical, en el que es, yo ya puedo hacer esto, no sé, hablemos del violín, yo ya puedo tocar el Capricho 35.000 de Paganini, ¿sí? Y veo que a 30 compañeros no les sale. Perfecto, yo voy a hacer menos esos 30 compañeros porque a mí ya me salió. Entonces, gente, músicos, compañeros, colegas de profesión, de estudio, de lo que quieran, eh, mm, si ustedes son buenos en algo, pues qué bueno, me da muchísimo gusto, felicidades, pero nunca olviden que pues hay que ayudar a los demás, hay que hacer de la música eso que es una bella arte, ¿sí? Hay que siempre ser solidarios con el compañero, tal vez nosotros no podamos hacer que los demás compañeros puedan sacar o mejorar su técnica de un solo golpe, pero tal vez ese apoyo, ese impulso moral, porque muchas veces a los músicos la moral se nos cae hasta el suelo en un segundo y en otro la podemos tener en el cielo y es una montaña rusa. Siempre ayudemos a los demás y pues dejemos de ser un poquito egoístas y ególatras y egocéntricos, que es cierto, a veces es bueno, está bonito y está bien, pero no todo el tiempo. Ok. Claro, yo creo que
pues el arte, el ser artista es también crecer humanamente, ¿no? Y es eso, sí, también hay crecimiento musical, sí, claro, pero yo creo que primero lo primordial es un crecimiento humano, ¿no? La música es para compartir. A veces el odio entre músicos es grandísimo, ¿no? Por el ego, por tantas cosas, pero no es así, no tiene por qué ser así, ¿no? Yo creo que entre músicos apoyarnos, porque nos estamos dedicando a lo mismo, hacemos música y pues es eso, ¿no? Disfrutar, enamorarte de esto y ya, ¿no? Sí, y bueno, vamos a tocar, me gustaría tocar antes de entrar a la recta final de este episodio, me gustaría tocar un punto muy particular. Se lo he preguntado a todos nuestros invitados y me gustaría preguntártelo a ti. ¿Cómo vives ese momento en el que dices, bueno, ya estoy en la música, ya todo, y te dice el maestro, los maestros te comentan o les comentan, vamos a tener un concierto de, no sé, con 300 personas o 400, no sé, supongamos más de 10 personas o más del grupo que están ustedes ensayando? ¿Cómo vives ese primer concierto? ¿Cómo vas viviendo las etapas de que, pues, hay veces que hay 300 personas, hay veces que nada más somos 5 personas, hay veces que son 500? ¿Cómo vives ese momento? ¿Cómo es? ¿Cómo son esos nervios? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que experimentas en esas situaciones? Ay, híjole, cada concierto, cada evento que he tenido, cada presentación, hasta un hueso, es emocionante, es padre, ¿no? Porque uno como músico transmites, ¿no? Entonces, pues transmite lo que no puedes decir, lo puedes tocar, ¿no? Entonces, pues es increíble a veces que no sé, un concierto de X personas y llega una persona y te dice, muy bien, me gustó, ¿no? O me hiciste sentir así. Entonces, cada experiencia que he tenido ha sido diferente, ¿no? Yo no puedo decir que los conciertos son iguales o que incluso hasta si va la misma gente, no es igual. Entonces, pues son los nervios, ¿no? De que tienes un papel importante, ¿no? Como violinista, como músico y como persona, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da, cada que tengo concierto, cada que tengo presentación, son los nervios de punta y la emoción de saber que, que vas a transmitir, ¿no? Sí, te preguntaba esto y lo he madurado porque ya han pasado no sé cuántos episodios ya. Aquí, bueno, ahorita ustedes estarán escuchando este episodio continuamente, los episodios, pero dejamos de grabar por un poquito de problemas de salud. Y he madurado mucho esto porque hace unos días, platicando con un maestro, uno de los que fue mis maestros de instrumento, me sacábamos a colación un tema, bueno, porque estábamos platicando que lo estaba yo convenciendo de que grabaron un episodio con nosotros. Estamos platicando sobre esto que es, qué es lo que vivimos los músicos antes de. Yo recuerdo que hubo una etapa en la que yo tenía yo que tocar un solo. Era un solo de 15 segundos. O sea, no era un solo grandísimo, eran 15 segundos. Para mí era, y yo recuerdo que yo siempre que me indicaba, o sea, que él me decía, te toca el solo, porque normalmente pues yo era el trombón más cumplido, mis demás compañeros eran una cosa bárbara. Eh, Siempre que me indicaba que yo hiciera el solo, porque a veces él lo hacía también, aunque no éramos el mismo instrumento, él lo hacía, yo siempre le decía, yo siento un hormigueo en las manos, ¿sí? Los trombonistas, la mano es muy importante para nosotros, bueno, para todos los músicos, pero para, no sé, yo sentí ese hormigueo. Y me he dado cuenta que siempre, como tú lo acabas de mencionar, no siempre, o sea, podríamos tocar en el mismo lugar, a la misma hora, un mismo día, eh, no en la misma fecha, pero tal vez tener 3 conciertos el mismo día en el mismo lugar, con la misma gente, con el mismo director, con el mismo repertorio, y no sentiríamos lo mismo. No sé, yo siento que tal vez como músicos a veces magnificamos un poquito más nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, ese sentir, y vaya,
es muy bonito, amigo, compañero músico, colega, si tú eh, llegas a creer que el hueso, los conciertos, los recitales son una maldición, déjame decirte que no, son lo más bonito del mundo y en esta pandemia nos hemos dado cuenta que pues hubiéramos disfrutado más esos conciertos, ese recital, incluso hasta ese hueso en el que te quisieron pagar con dos tortas y un refresco, pero hasta eso lo disfrutamos más que estar encerrados y no poder tocar. Bueno, entrando ya a la recta final de este episodio, de este primer episodio, yo quiero creer que sea nada más el primero de muchos, tal vez. Eh, Pregunta obligadísima para todos nuestros invitados. ¿Tienes algún músico, compositor, violinista? Bueno, no precisamente violinista, no sé, tal vez pianista, guitarrista, trombonista, etcétera, que tú admires? Ay, muchísimos. Pero bueno, yo, ay, es que hay de todo. Incluso si no me enfoco en la música clásica, también me gusta muchísimo la música de mariachi, la música regional mexicana, ¿no? Entonces, ay, admiro muchísimos. Pero si me voy por partes, Bach, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho Bach, me gusta mucho Mendelssohn, Bruch, Beethoven me gusta muchísimo, Mahler también me gusta mucho, Borjak me encanta, ¿no? Me gusta la intensidad, Bartok también me gusta muchísimo. Si te hablo de otro género, pues bueno, mis tierras, Guanajuato, José Alfredo Jiménez, ¿no? Que es. Entonces, pues sí, admiro muchísimo y actualmente, ¿no? También, digo, admiro muchísimo a mis maestros, admiro muchísimo también a mi mamá, ¿no? A mi familia, que no se dedican a la música, pero son tan sensibles a la música que es impresionante también, ¿no? Y pues vaya, ¿no? Hasta mis compañeros los admiro, entonces, pues es larguísima la lista, larguísima. Sí, y yo estoy, y me agrada muchísimo, se lo he dicho a todos nuestros invitados, es muy bonito ver cómo pues hay que compartir esa música. No sé si se grabó un episodio, tuve una invitada que ella estudia actualmente en la Olin que está en Garibaldi, que es creo la escuela de mariachi, si no me equivoco y si no recuerdo mal en este momento. Y platicábamos sobre, en esta pregunta platicábamos sobre varios artistas o gente que ella admiraba de todo esto. Y hablábamos de Lucha Reyes y de varias mujeres así del género de mariachi, del regional. Y yo le decía yo, mira, sí, el nombre es José Alfredo, para mí es el máximo. Yo me he peleado muchísimas veces por sacar un arreglo de él y él casi ha aventado el piano, la guitarra, el trombón, todo, y porque muchas veces son complicados, a pesar de que José Alfredo no era músico, hizo sus canciones tan complicadas que bueno. Y yo le decía, sí, Lucha Villa y Lucha Reyes y todo ellos, pero a mí me perdonan y me disculpan y la gente me va a tirar hasta por la cabeza. Pero para mí la mejor cantante de regional mexicano y de mariachi, de todo esto, para mí siempre es y va a ser Paquita la del barrio. Mi comadre Paquita siempre va a ser la máxima exponente. Así que, pues ustedes me disculpan, cada cabeza es un mundo, diría Héctor Lavoe, pero pues la verdad es la verdad. Cada quien pues tendrá sus gustos, cada quien podrá pensar en lo que pues cree que es cierto o no, pero para mí esa es la verdad. Bueno, última pregunta, y esta es de las más importantes creo para mí. ¿Tienes algún consejo que te gustaría darle a la gente que nos esté oyendo, músicos y no músicos? ¿Algo que te gustaría decir, compartir? Ay, bueno, pues enamórense de la música, vaya, ¿no? La música es un mundo, es otro mundo, ¿no? Y pues es para compartir, ¿no? Yo creo que, y nos sensibiliza a ser mejores personas, ¿no? Yo creo que el mundo también sería diferente si, no sé, ¿no? Si nos acercáramos un poquito
o esta curiosidad de saber de la música y no solamente de la música, sino también de otro tipo de arte, ¿no? Puede ser la pintura, puede ser la fotografía, puede ser la arquitectura, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que lo que hagan, pues mientras los haga felices y mientras disfruten lo que hacen, eso es vida. Así es, tú lo acabas de mencionar. Mi sacrosanto padre, que ni era sacro ni era santo, pero sí era mi padre, decía, mijito, si el día de mañana tú quieres ser carnicero, trata de ser el mejor carnicero del mundo. Si tú quieres ser el mejor ebanista del mundo, el mejor ebanista, sé el mejor ebanista del mundo. Él me lo dijo una vez. Yo sé que ya no te puedo decir, no te dediques a la música. Ya es obvio que te vas a dedicar a eso. Trata de ser el mejor en la música, ¿sí? Pero recuerda que si tú vas a ser el mejor en la música, debes de ser también la persona más humilde de todos. Entonces, gente, dejemos un poquito de lado estas competencias locas y que no nos llevan a nada, que hagamos esto más unido, disfrutemos la música, disfrutemos tocar con nuestros compañeros. Si fulanito le sale esto, qué bueno, y a ti no, qué bueno, practica, échale ganas a la mejor. El día de mañana a ti te puede salir otra cosa muchísimo mejor y a los demás no. Ale, ha sido para mí un verdadero gusto contar contigo. Este es tu espacio. El día de mañana, si tú gustas regresar a hacer otro episodio, con todo gusto, eres invitada. La invitación está desde ahorita. Y pues ahorita hay planes de hacer unos análisis lo platicaba yo con esta chica que te mencionaba y te lo repito a ti, hay planes de hacer análisis de obras, de qué creemos, qué sentimos, un poquito guiado en la musicología o de las sensaciones musicales, sobre obras, canciones, analizar, no sé, tal vez toda la discografía de mi comadre Paquita, no sé, la de José Alfredo, cosas así. Entonces, si tú gustas, puedes y deseas acompañarnos, eres bienvenida. Y no sé, ¿algo más que gustes agregar? No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y pues gracias por brindarme este espacio. Disfruté mucho y pues bueno, yo soy bien platicona, entonces pues sí, me gusta mucho platicar pues de lo que me gusta, ¿no? Vale. Gente, no me queda otra cosa más que decirte, Ale, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado, soportado y aquí estar atentos al chisme con nosotros. No me queda otra cosa más que decirles, pues que nunca deje de sonar esa música, a pesar de que muchas veces el camino parezca muy oscuro y tenebroso y haya un problema tras otro, recuerden que siempre al final pues habrá una luz de esperanza y pues esto es lo que hay. Hasta luego.